Hoy el Papa Leo Romano XIV no pronunció un discurso político, no escribió un documento de teología ni emitió un amplio decreto desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Hizo algo silencioso y mucho más peligroso. Exactamente a las 3:00 hora del Vaticano, cuando la mayor parte del mundo dormía, se subió una carta no al sitio de prensa del Vaticano, sino a una red interna privada usada solo por cardenales y obispos, sin titulares, sin cámaras, solo una notificación, un pin y su título: Veritas Caritatis, The Truth of Love, la verdad del amor. Es lo más controvertido que ha escrito jamás, porque en ella el Papa Leo Romano XIV finalmente dice lo que la Iglesia ha evitado decir con claridad durante siglos. No es una reversión de la doctrina, no es una bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, sino una pregunta ardiente, incómoda, divina. Y si hemos estado diciendo la verdad sin amor, no existe una foto oficial del Papa firmando esta carta, pero igual que con su última carta, se filtró una muestra al Papa Leo sentado solo en la capilla del coro, uno de los lugares más antiguos y resonantes del Vaticano, sin ayudantes, sin fanfarrias, solo el Papa, un pergamino en blanco y una vela titilando tan bajo que casi es invisible. El ayudante que filtró la foto dijo que el Papa susurró 3 palabras antes de comenzar a escribir: verdad, misericordia, fuego. La carta tiene solo 800 palabras, pero se lee como escritura y como un elogio fúnebre por siglos de juicio. No empieza con doctrina, sino con confesión. Escribo esto como pastor que ha fallado en proteger corazones. Lo escribo como un hombre que ha visto a su propia iglesia sangrar y atar a quienes más necesitaban sanación. No podemos hablar del designio de Dios ignorando su compasión. No podemos ofrecer la verdad como una espada y fingir que eso es amor. Luego pronuncia la frase que ha dejado atónitos incluso a los obispos más leales: hemos hablado del pecado con tal precisión que hemos olvidado que el pecador tiene un nombre. El Papa no aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, no reescribe la enseñanza de la Iglesia, pero hace algo que dividirá a los fieles como nunca antes. Convoca un concilio mundial de escucha. No es legislativo, no es doctrinal, es pastoral y dolorosamente humano. Cada obispo debe regresar a su diócesis, no para hablar, sino para escuchar. A padres, a católicos homosexuales, a quienes dejaron la iglesia, a quienes se quedaron a duras penas, a cada alma que alguna vez se sentó en un banco y se preguntó si Dios odiaba a alguien como él mientras intentaba amarlo. Déjenles hablar, escribe el Papa. Antes de escribir otra línea del catecismo, escribamos sus historias. La respuesta casi inmediata. El cardenal Paolo Ferrini de Milán lo llamó el movimiento eclesial más radical desde Vatican Roman II. El obispo Malanga en Nigeria lo denunció como una traición a la claridad de la escritura. El arzobispo Keyara, una voz en ascenso en Irlanda, simplemente tuiteó: por fin estamos escuchando. Jesús también escuchó primero. Las redes sociales ardieron. Los tradicionalistas lanzaron hashtags como almohadilla Waterproof. Los progresistas respondieron con almohadilla Love First. Algunos lo llamaron cobardía, otros valentía, pero todos coincidieron en que fue sísmico. El padre Daniel ha sido párroco por más de 30 años. Lee la carta en su despacho rodeado de fotos de bautismos, confirmaciones y funerales. Mira a la cámara. Hace 3 años enterré a un joven. Sus padres me suplicaron que no lo mencionara en el funeral, no porque estuvieran avergonzados, sino porque estaban aterrados de que dijera algo que arruinara la misa. No lo hice, pero tampoco dije lo que debía, que Dios lo amaba, que una iglesia le falló, que todos lo hicimos. Cierra la carta lentamente con lágrimas en los ojos. Tal vez sea demasiado tarde para él, pero quizá no lo sea para alguien más. Un joven sacerdote llamado Padre James Olay, de 35 años, tiene una postura muy distinta. Esta carta no es amor, es confusión. Cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, lloró y se arrepintió. El Papa nos está pidiendo que dejemos de nombrar el pecado. ¿Qué sucede cuando dejamos de nombrarlo? Dejamos de ofrecer salvación. Suspira: respeto al Papa Leo, pero esto se siente como Getsemaní.
Estamos viendo acercarse a los guardias. La tensión está por todas partes, desde talleres en España hasta seminarios en Sudamérica. La iglesia contiene la respiración. Algunos dicen que el Papa Leo ha resquebrajado los muros. Otros dicen que por fin ha dejado de entrar la luz. Pero no se equivoquen, esto no es solo teología. Una mujer llamada Lindsay de Omaha, Nebraska, comparte una publicación de la primera comunión de su hija. El pie de foto: esta mañana mi hija me preguntó si su tío Matt, mi hermano, alguna vez podría volver a la iglesia. Se fue después de que un sacerdote le dijo que Dios no amaba gente como él. No supe qué responder, pero ahora tengo una carta y en esa carta creo que encontré esperanza. Las oficinas diocesanas de todo el mundo se apresuran. Algunos obispos convocan reuniones de emergencia del clero. Otros envían comunicados oficiales de cautela. La diócesis de San Francisco publica: el Santo Padre nos invita a un cuidado pastoral más profundo y compasivo. Estamos discerniendo cómo seguir mejor este llamado, pero la diócesis de Varsovia no es tan suave. La verdad nunca debe ser silenciada. Continuaremos sosteniendo la enseñanza católica con plena claridad. La iglesia ya no es un coro que canta al unísono, es una sinfonía en disonancia. Se llama Marco, no ha ido a misa en 3 años. Entra en la capilla tras oír de la carta en Twitter, enciende una vela, se sienta. No reza con palabras, solo respira. Cuando le preguntan por qué volvió, responde: solo quería saber si la puerta seguía abierta. La puerta no está cerrada, pero tampoco completamente abierta. El Papa Leo Romano XIV no ha tomado una decisión, ha hecho una pausa sagrada, no de debilidad, sino de espera, no de rendición, sino de búsqueda. Esto no es el final del debate, es el comienzo de la parte más difícil. ¿Qué significa amar la verdad y decir la verdad con amor? La iglesia siempre ha hablado con valentía, ahora debe aprender el valor del silencio, el peligro de escuchar y el poder de estar lo suficientemente quieta para oír los corazones a los que antes silenció. ¿Es este silencio sagrado o escandaloso? ¿Qué pasa cuando una puerta se entreabre y nadie sabe si entrar o alejarse? Esa es la tormenta espiritual que el Papa Leo Romano XIV ha desatado. Su carta Veritas Queratis ya no es un susurro en las bandejas de entrada de los obispos. Ha sido impresa, traducida, tuiteada, despedazada y colocada en tablones parroquiales de Boston a Bogotá y dentro del Vaticano. Las reacciones ya no son susurros, son gritos detrás de muros de mármol. En el último piso de la Congregación para la Doctrina de la Fe, prelado señor convocan una reunión de emergencia. El cardenal Alistair de Red, conservador, agudo y respetado, se plantó ante un grupo de cardenales y alzó una copia impresa de la carta. Esto no es solo un traspié pastoral, dijo, es ambigüedad teológica vestida de misericordia, y la ambigüedad es enemiga de la verdad. Fuentes dentro de la sala dicen que el cardenal Red está preparando una field correction, un documento público para corregir formalmente al Papa. Eso no sucede desde el Papa Francisco, antes de eso en siglos. Mientras tanto, al otro lado de la plaza de San Pedro, el cardenal Claudio lee tranquilamente la misma carta con su tema matutino. Es un cardenal alemán de finales de los 70 que pasó décadas sirviendo en hospicios de VIH y refugios LGBTQ. Escribe un correo privado a su red de sacerdotes: no estamos abandonando la verdad, estamos recordando que la verdad sin amor ya no es cristiana. Esta carta no apaga la doctrina, derrite el hielo que la rodea. En la parroquia de Santa Teresa en Chicago, la mitad de los feligreses se pone en pie y aplaude cuando el sacerdote lee un fragmento de la carta en misa. La otra mitad se marcha en Our Lady of Victory en Polonia. El párroco rompe una copia impresa durante su homilía. En un pequeño grupo católico clandestino en China, jóvenes católicos LGBTQ imprimen la carta en secreto, la enmarcan como escritura y susurran: nos ve. Esta carta no es una revolución doctrinal, es una granada pastoral, y los fragmentos están cayendo en salas de estar, seminarios y santuarios de todo el mundo. El seminarista Lewis Ortiga, 27, se ha estado formando para el sacerdocio durante 4 años. Se sienta con su sacerdote mentor, leyendo la carta juntos. Lewis: no sé qué hacer con esto.
quiero ser fiel, pero también conozco a 3 hombres en mi parroquia que dejaron la iglesia no porque pecaron, sino porque los trataron como si su mera existencia fuera un pecado, responde su mentor. Quizá esta sea nuestra prueba, sostener la enseñanza en una mano y a la persona en la otra sin soltar ninguna. En San Francisco, un grupo de católicos homosexuales organiza una vigilia en las escalinatas de la catedral. No crean, no protestan, solo se arrodillan en silencio, sosteniendo rosarios y velas. Un cartel dice: nunca quisimos aprobación, solo queríamos un lugar en la mesa. La Secretaría del Sínodo de los Obispos en el Vaticano organiza una videollamada especial con representantes de 15 países. Algunas citas de la llamada: Obispo Adavio, Nigeria, este asunto no es un debate teológico en África, es una cuestión de orden moral y supervivencia cultural. Arzobispo France Clair, Francia, entonces distingamos cultura de Cristo. Él no vino a preservar naciones, vino a salvar almas. Cardenal Luna, Filipinas, la gente nos observa. Si hablamos sin amor, seguirán, pero si amamos sin verdad, realmente hemos hablado. La llamada termina en silencio, sin resolución, solo rostros, algunos esperanzados, otros atormentados. Lo que ha hecho el Papa Leo no es resolver una crisis, la ha expuesto, ha abierto la herida al aire, y ahora todos tenemos que mirarla. Cierra su cuaderno y las heridas, cuando se exponen, tienden a sangrar o sanar. En Cleveland, Ohio, una maestra católica jubilada llamada Marilyn publica en Facebook: he enseñado a niños durante 40 años. Uno de mis mejores alumnos se declaró gay el año pasado. Me preguntó si Dios lo odiaba. No supe qué responder. Hoy imprimí la carta del Papa y se la envió por correo con una nota: Dios no te odia. Y quizá la iglesia por fin esté empezando a entenderlo. Él está más enojado ahora. Así empieza, no con una herejía, con una carta, con una pausa, con silencio. Así es como los lobos entran. Alza una Biblia. Si callamos, ¿quién dice la verdad? Si el pastor deja su callado, ¿quién protege a las ovejas? Su podcast gana 40,000 nuevos suscriptores en 48 horas. Una pareja lee en voz alta la carta del Papa. Su hija de 8 años pregunta: ¿ahora me puedo bautizar? Se quedan helados porque durante años les dijeron que, como pareja del mismo sexo, presentar un hijo para el bautismo sería complicado. Ahora se preguntan si algo ha cambiado, no la doctrina, sino el corazón detrás de ella. En Roma, en Boston, en Río, todos se hacen la misma pregunta: ¿puede la iglesia amar sin respaldar? ¿Puede acoger sin perder su camino? Algunos dicen que sí, otros dicen que esa línea ya se cruzó. Esta carta no es el final, es el inicio de una escucha sagrada. La iglesia jamás debe abandonar la verdad, pero tampoco debe abandonar a sus hijos. Cristo no solo enseñó desde las montañas, se arrodilló en el polvo, pero en tumbas, comió con los rechazados. Si seremos su cuerpo, debemos hacer lo mismo. Un sacerdote titula su artículo: cuando el Papa está equivocado, un clamor de los fieles. Las palabras del Papa son poéticas, pero son peligrosas. Un pastor debe guiar con claridad. Si pasamos demasiado tiempo escuchando, olvidaremos lo que fuimos enviados a decir. En otra parroquia, el sacerdote lee un fragmento de la carta del Papa durante la homilía, luego deja sus notas y sale de detrás del púlpito, mira a la gente y dice: he hablado demasiado y quizá no he amado lo suficiente. Inclina la cabeza, el silencio pesa, alguien empieza a llorar suavemente en los bancos. La iglesia no es un tribunal, no es un parlamento, es una familia rota, sí, pero familia al fin. Y esta carta ha expuesto cada grieta del techo, cada astilla del suelo, pero también puede estar dejando entrar los primeros rayos de sol que la iglesia ha visto en décadas. Y ya nos cree que el amor puede ser radical y reverente al mismo tiempo. Y ahora estamos en medio de la tormenta, no la que ves en los titulares, sino la que retumba en los corazones, en cocinas silenciosas, en parroquias abartadas, en susurros sobre la mesa. La carta del Papa Leo Romano XIV, Buritas Queratis, sigue leyéndose, sigue debatiéndose. No ha resuelto el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, no ha redefinido la doctrina, ha hecho algo más profundo y mucho más aterrador. Ha hecho que cada católico se pregunte: ¿a quién no he amado? Él es un hombre apacible, callado, conocido por su humildad.
Cuando le preguntan por la carta del Papa, suspira. En nuestro país, hablar suavemente de este tema es visto como debilidad, pero conocí a un chico que cantaba en nuestro coro que se quitó la vida. Tenía solo 17, creía que Dios lo odiaba. Me dije que habría hecho todo lo posible, pero esta carta me hace preguntarme si solo le hablé a él y no con él. Mira hacia abajo. No asistí a su funeral, debería haber ido. No hay cambios oficiales en el catecismo, no hay teología reescrita, pero tenemos algo más volátil, una grieta en el muro emocional de la iglesia. Detrás de ella pasan turistas, sacerdotes y monjas caminan en silencio, pero el aire ahora se siente distinto, cargado. El joven de Sao Paulo escribe: dejé la iglesia hace 5 años, pero esta carta no arregló nada. Ni siquiera dice que estoy bien, pero hizo algo que nadie había hecho. Me hizo sentir que el Papa sabía que yo existía. Una mujer de Corea del Sur escribe: yo no soy gay, pero mi hermano sí, y no me habla desde hace 2 años. Hoy le reenvié esta carta, le escribí: creo que esto cambia las cosas. Él respondió: tal vez sí. Un ayudante detrás comenta que el Papa no ha dormido mucho, sabe que la carta ha sacudido al mundo. También sabe lo que viene, una conversación global que podría desgarrar a la iglesia o reconstruirla desde dentro. Un obispo se pone en pie: no somos legisladores de la moral, somos pastores de almas. Esta carta nos recuerda que las almas no son números, son nombres, son personas, y algunas no han oído la voz del amor desde nuestros púlpitos en décadas. Otro obispo responde: el amor no es licencia, la compasión jamás debe convertirse en compromiso con la verdad. La sala está dividida. Una estudiante levanta la mano: señorita, si no se nos permite casarnos en la iglesia, entonces ¿cuál es el sentido de ser parte de ella? La señora Alia hace una pausa. No tiene una respuesta preparada. Solo dice: quizá el sentido sea que esta iglesia todavía tiene que aprender a ser una mejor familia y quizá tú estás ayudando a enseñarle. Él se sienta en un banco de una catedral casi vacía. Estoy cansado de ser un debate. No soy una tendencia, no soy una agenda, soy un hombre que ama a Cristo, que aún cree en los sacramentos, que ha llorado en misa y ha salido del confesionario porque sentí que no pertenecía. No quiero que la iglesia mienta por mí, solo quiero que me mire a los ojos. Dobla la carta y la coloca dentro de su Biblia. No me quedaré callado. Si esta carta descarría a los fieles, seré la voz que clama en el desierto. El mundo no necesita más compasión, necesita convicción. No estamos llamados a abrazar a la gente hasta el infierno. Su audiencia crece, pero también su aislamiento. Incluso entre sus oyentes, el debate está cambiando. La gente pregunta no si tiene razón, sino si está escuchando. La plaza está abarrotada, no por una fiesta, no por un anuncio, sino porque la gente quiere volver a oír su voz. Él aparece en el balcón, sin notas, sin teleprompter, solo su voz. Hermanos y hermanas, no estamos en guerra unos con otros, no somos enemigos, somos un solo cuerpo, y cuando una parte del cuerpo sufre, no la amputamos, la sostenemos, lloramos con ella, y pedimos a Cristo que nos sane juntos. No hay aplausos, solo silencio, un silencio santo. Una religiosa escribe: Santo Padre, he servido durante 47 años, he amado a esta iglesia a través de escándalos y penas. Pero hoy, por su carta, siento algo que no sentía en décadas. Vuelvo a sentir orgullo. No debaten, no discuten, solo se turnan para decir una frase que les impactó. La verdad no es ausencia de amor. Hemos herido con nuestro silencio y con nuestros gritos. El corazón del evangelio no es un código de normas, es una persona, una chica susurra Jesús. Así que aquí estamos, no al final, sino al borde de algo. El Papa Leo Romano XIV no le ha dicho a la iglesia qué pensar, no le ha dicho qué hacer, le ha preguntado lo que por demasiado tiempo dejó de preguntar: ¿a quién hemos silenciado? ¿A quién hemos herido? ¿A qué suena el amor cuando no tiene miedo? Cada uno a la luz de una vela, cada uno sosteniendo la carta, cada uno esperando lo que viene después. La iglesia ha sido ruidosa durante siglos, ahora debe intentar el arte sagrado de la quietud. Este silencio no está vacío, es santo. Tiemblar,
Espera, esto no es una conversación sobre política, no se trata de ganar, se trata de escuchar la voz de Cristo en personas en las que nunca pensamos que pudiera habitar. Así que ahora te preguntamos, ¿es el Papa Leo Romano XIV valiente o imprudente? ¿Es este el inicio de una renovación o de una ruptura? ¿Puede una iglesia sostener a la vez verdad y ternura sin desmoronarse? Cuéntanos abajo en los comentarios, porque lo que suceda después resonará por generaciones. Y una cosa es segura, el silencio ha hablado.